Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo de nuevo en nuestro programa Oportunidades de Vida con Luis Bernardo. Nos alegramos muchísimo de estar de nuevo en sintonía, en sus hogares, en los sitios de trabajo, en las parroquias de esta ciudad, en todos los espacios donde puedan estar viendo en este momento nuestro programa, que no solamente sale sino que vamos a tener repetición los días domingo. Yo quiero resaltar mucho el programa de hoy, alegrarme muchísimo de tener a esta persona que nos acompaña hoy, el sacerdote Juan Carlos Velázquez. Ustedes seguro lo han visto o han estado en las Eucaristías de él o aquí en este mismo canal. Es un hombre bastante popular ya, no solamente por su calidad de sacerdote, sino también porque él tiene una afición, pero que se ha convertido de alguna manera en una profesión de escultor, de artista. Entonces comencemos saludando al padre Juan Carlos Velázquez, agradeciéndole muchísimo que esté en el programa Oportunidades de Vida con Luis Bernardo y preguntándole, como casi siempre, Juan Carlos, comenzamos el programa, ¿quién es Juan Carlos Velázquez? ¿Quién es? ¿Dónde nace? Esa historia desde la niñez, esa opción por el sacerdocio, de dónde surge, y bueno, y agradecer muchísimo la presencia suya en este programa. Bueno, para responder a esa pregunta, ¿quién soy? Tocaría más que definir un concepto, contar una historia. Es decir, es esa mentalidad semítica de una u otra manera que vamos heredando desde la Sagrada Escritura, y es contar que soy el menor de una familia de 7 hijos con papá y mamá. Mi papá fue obrero de la fábrica de licores, luego se hizo escultor, estudió en la Universidad de Antioquia Artes Plásticas, y eso da todo un contexto, pues el estar en relación con el otro, el pertenecer a una familia numerosa, el pertenecer a una clase obrera, el heredar de una u otra manera esa concepción frente al arte, mirar el mundo frente a otra perspectiva. Porque si bien mi papá me dio como todo ese tema del arte, y mi mamá pues todo el mundo de la academia, porque ella fue autodidacta, entonces todo el tiempo se pasó fue leyendo, ayudándonos a estudiar, transmitiéndonos la academia como una necesidad de crecimiento personal y espiritual. Entonces ese es el contexto donde da, como digámoslo así, las raíces para saber quién soy. Bueno, hay una cosa importante que quiero resaltar, y es que nosotros invitamos a este programa a personas, hombres, mujeres, de todos los sitios de Medellín, pero también de todas las experiencias, de todas las historias de vida, porque es muy importante insistir en que este programa con el canal Televid lo quisimos realizar es porque tenemos que enviar mensajes de esperanza a la sociedad. La televisión desafortunadamente muchas veces es de cosas violentas, malucas, de historias de mucho dolor, y aquí lo que queremos contar es historias ganadoras, historias esperanzadoras, historias a veces desde los asuntos muy cotidianos, muy simples de la vida, como también se convierten en ejemplos. Y yo quisiera también unir esto a una pregunta, Juan Carlos, y es esa experiencia en el barrio Alfonso López, con jóvenes, con la comunidad, en donde uno veía que usted lograba no solamente el cura que da la misa los domingos o los sábados a las 6 de la tarde, sino esas actividades extra misa, por ponerlo así, y que se vuelve también una situación de mucha relación con esta comunidad. ¿Cómo fue esa experiencia en el barrio Alfonso López? Bueno, básicamente es una experiencia de prolongar, yo me atrevería a decir esto, la Eucaristía dentro de la cotidianidad de la vida, es decir, el tema de vivir en acción de gracias, el tema de vivir en comunión con el otro. Entonces la comunión con el otro la prolongábamos, por ejemplo, a través de una frijolada. Entonces montamos, por ejemplo, una frijolada para 1.500 personas con un atenuante gratis. Entonces hacíamos que la gente del barrio, de la comunidad, saliera en tiempos difíciles, donde la gente estaba llena de miedo, de temor. Nosotros les proponíamos salir para llenarse de esperanza y encontrarse con el otro. Es lo que Francisco maneja
desde la cultura del encuentro. La cultura del encuentro, es decir, poderme mirar a la cara con el otro, encontrarme, saludarme, compartir y hacer las preguntas básicas de cómo estás, cómo te sentís. Es compartir en ese sentido tan antropológico la comida. La comida, a través de la comida se comparte lo cotidiano de la vida y se comparte la vida misma. Entonces ese tipo de actividades, por ejemplo, organizar campeonatos de fútbol, entonces allí se está prolongando todo ese tema de comunión y de fortalecer tejido social. Y hay una cosa, padre Juan Carlos, importante, y es los jóvenes, es decir, esa población que es maravillosa, que nos llena de alegría, de esperanza, pero que a veces en estos barrios también tienen muchas dificultades. ¿Cuál serían las dificultades que usted como sacerdote ahí muy metido, muy incluido en las comunidades encuentran los jóvenes, no solamente en su momento en la parroquia y en el barrio Alfonso López, sino hoy en otra experiencia ya, en otra parroquia que pertenece al municipio de Itagüí? ¿Qué es lo que está encontrando uno de los jóvenes hoy en esos territorios y en esos barrios? Bueno, el primer concepto que yo miraría en los jóvenes es, muchos de ellos son como los define los niños y los jóvenes de nuestra actualidad, como los define Juan Pablo II, son hijos huérfanos de padres vivos. Toda esa concepción de la modernidad hizo que papá y mamá tuvieran que salir a laborar, entonces se encuentran jóvenes, digámoslo así, huérfanos de un saludo, de una sopita caliente, de una mirada, de un afecto, y en muchas ocasiones muy llenos de cosas, pero vacíos de presencia de papá y mamá. Esa es una de las características fundamentales del joven de hoy. Yo quiero que miremos esta nota, hagamos este corte para que miremos a Juan Carlos Velázquez en su entorno allá en la parroquia con los jóvenes, compartiendo lo que él hablaba, su cotidianidad, llenando de afecto, llenando de mucha presencia esta vida cotidiana de ellos. Monseñor Alberto Giraldo, ya apenas un año ordenado, el man me decía, no, es que la única manera que encontró Dios para salvarlo fue haciendo locura. Entonces, la verdad, sin Dios, imagínense, no estuviera, que fue la única manera de salvarme y estar aquí y encontrarle sentido a la vida. Y vamos a comenzar pidiendo que el Espíritu Santo en esta noche venga sobre cada uno de nosotros. Estamos sacando a los jóvenes primero de una estructura mental, que es que en muchas ocasiones no es sacarlos porque pensamos que es sacarlos de un combo, de una banda, no, es sacarlos de una mentalidad, de un espíritu y trasladarlos, digamos, a una cosa más bacana, más especial. ¿Qué es? Es cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está transformando la vida, cuando uno tiene proyecto de vida, cuando uno sueña. Que yo siempre he sido un apasionado de vivir intensamente el aquí y el ahora. Y yo hay veces me acuesto como estando en el cielo. Cuando he trabajado, cuando he luchado, cuando lo he dado todo, cuando he estado apasionado. Todavía sigo soñando, sigo siendo idealista y todavía pienso que cuando hago las cosas bien, cuando hago las cosas correctas, cuando le apuesto al otro, cuando hago las cosas desinteresadamente, le estoy apostando a transformar un país. Yo he concebido el proyecto como una máquina de sueños. Por ejemplo, tenemos 3 que están trabajando como productores musicales con J Balvin, y saber que lo sacamos de una esquina, les dimos el tema del estudio, lo aportamos en lo espiritual, en lo intelectual, en su transformación humana integral, y que hoy están cumpliendo sus sueños. Creo que pudimos observar lo que se realiza en la parroquia con el padre Juan Carlos Velázquez, que yo creo que las imágenes hablan de lo maravilloso y del trabajo que está haciendo en este sector. Pero hay una cosa que a nosotros siempre, Juan Carlos, inclusive yo cuando estaba en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, nos preocupaba, nos ponía a pensar, a reflexionar, y hoy sí que más todos los días, es la familia. Usted lo decía, los niños, los adolescentes, los jóvenes están solos
en todos los estratos. Ya no es un asunto de estratos bajos, pobres. Para mí los niños están solos en esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en la familia? Porque yo estoy seguro que la familia de alguna manera, o algunas familias están propiciando muchas situaciones que nos están afectando en lo individual, pero también como sociedad. El tema de drogas, el tema de suicidio, el tema de depresión, de salud mental. ¿Qué es lo que encuentra usted en la familia de hoy? Bueno, es una familia descompuesta porque hay varios factores. El primer factor, el tema espiritual. Desde cuando falta lo espiritual, ese crecimiento de lo espiritual, entonces se me trastocan los valores. Es decir, por ejemplo, el valor principal para muchos se convierte en el tener y no en el ser. Entonces ya cuando estamos con familias llenas de cosas, en ocasiones se me acerca el papá o la mamá de algún joven ya desorientado y lo que me dicen, padre, dígame en qué fallé si le he dado de todo. Y de todo, entonces me hace una lista de cosas, como si fuera la habitación del joven o de la joven. Como que fuera un museo. Sí, no, como si fuera un almacén de artículos. De artículos, de Monterrey, de un poco de aparatos electrónicos donde uno termina diciendo, lo llenó de cosas, pero no lo llenó de su presencia, del afecto, de la cercanía. Esa es una de las cosas, de las grandes falencias, y sobre todo que eso lleva a que el joven se siente cosa, es decir, que no se sienta amado, sino que se sienta que lo llenan de cosas. Hay un reclamo de Hans Kine, un teólogo, en un libro que se llama ¿Existe Dios? Y toma como el poema, el escrito de un joven alemán que le hace reclamo antes de suicidarse a los papás que los llenaron de cosas, pero no realmente de lo esencial de la vida, que es la presencia, el afecto, la cercanía. El respeto. Es lo que llaman, por ejemplo, los estudiosos, los intangibles, por ejemplo, de la fe, de la esperanza, del amor, que nosotros los creyentes lo llamamos las virtudes teologales. Pero es eso, es empezar a llenar realmente la vida de lo esencial. Hay un tema que no se nos puede escapar de la historia de vida de Juan Carlos Velázquez, y es el haber penetrado, pero también sentirse interesado, inclusive protagonista en algunos momentos de su vida, de asuntos de conflicto en Medellín, de asuntos de violencia en Medellín, de asuntos de muchas situaciones, digamos, de ilegalidad en la ciudad, de jóvenes que van entrando en el conflicto alrededor de grupos ilegales. ¿Qué es lo que está pasando, según Juan Carlos Velázquez, ahí en esos territorios? ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Tendrá que ver también con esa familia expulsora, esa familia violenta, esa familia también que no protege de lo que hablábamos ahora? ¿Qué está ocurriendo ahí con los jóvenes que están entrando en estos conflictos? Si nosotros llegamos hoy en día a términos de una sociedad con una concepción maniqueísta, es decir, la sociedad de los buenos y de los malos, y se nos olvida que el otro es ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando me plantean la visión, cómo piensa un joven, o me hablan de los combos, de las bandas, yo nunca he mirado ni nunca he trabajado realmente con delincuentes, yo trabajo es con seres humanos. Hay una frase de un sacerdote de acá de la Arquidiócesis de Medellín que murió hace unos 10 años, el padre Oscar Vélez, que es muy bonita. No existen seres malos, sino hombres de luz con el mechón apagado. Entonces es saber que todo ser humano tiene en su esencia la bondad, la verdad, la belleza, que necesitan eso, es quien les prende el mechoncito, la luz. Nosotros nos encajamos en un discurso de ciudad de oportunidades o el mundo de oportunidades, pero realmente no presentamos unas oportunidades reales porque terminamos estigmatizando, señalando, satanizando al otro. Hay veces, por ejemplo, pensamos que el joven de determinados sectores de la ciudad son como seres venidos de otro mundo, cuando son los jóvenes que se criaron en nuestros barrios, en nuestras comunidades.
Nosotros tuvimos la oportunidad en la Secretaría de Inclusión de trabajar inclusive con jóvenes habitantes de calle o exhabitantes de calle, mujeres en ejercicio de prostitución, jóvenes que salían de las penitenciarías, de las cárceles. Y uno siempre encuentra, y yo coincido con usted, que cuando uno a la gente en muchas ocasiones la respeta, la mira, porque es que en la sociedad de nosotros a veces no nos miramos, o sea, invisibilizamos a algunas poblaciones, a algunas personas, como que no existían. Usted decía algo que me llama la atención y yo lo decía mucho con los habitantes de calle, como que fueran extraterrestres. Todos somos humanos y todos merecemos respeto, dignidad. Y nosotros nos dio muy buen resultado en estos programas sociales desde la alcaldía y la secretaría, padre, cuando nosotros hacíamos la recuperación de esa red y ese vínculo con la familia. Eso era ganador. Y sobre todo cuando a ese ser se le volvía a mirar, se le respetaba, se le abrazaba, porque son unas historias de violencia muy grandes en estos barrios. Vamos a un corte aquí para ver una importante nota con el padre Juan Carlos desde otra faceta ya que tiene, pues quien creyera este hombre que no solamente es sacerdote, sino un escultor maravilloso y un artista, y vamos a mirar estas cosas tan bellas que hace Juan Carlos Velázquez. Antes de ser cura, yo pensaba ser artista, artista plástico. Mi papá fue escultor y entonces yo heredé el arte, entonces estaba pues muy encaminado por ese tema. Terminé de tallar madera para empezar a tallar personas. Me gustaba Fito Páez, Pink Floyd. Hay una cosa que a mí me parece muy bonito en los temas, por ejemplo, del rock, son respuestas a unos momentos trágicos que vivimos en la humanidad, porque de una manera dramática expresan su dolor, su angustia y nos hacen un reclamo como sociedad. Estaba a la orilla del mar y llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jai. Hablando de deber de tumbar esas barreras, esos muros, y es empezar a hablar el lenguaje de hoy. Y el lenguaje de hoy es desde lo fraterno, desde lo espiritual, concebir a Dios en la razón, no, es sentir a Dios en la cotidianidad de la vida. De hecho, pienso para no serlo, nací para manifestar la gloria de Dios que hay dentro de mí, y mientras debo olvidar mi propia luz, permito que otros hagan lo mismo. Yo soy cura por vocación, pero la estructura mental mía es de artista. Yo soy artista porque eso le da a uno una gracia, la gracia de poder ser una vida apasionada, de extremos, o de estar en la gloria, o de estar momentos muy difíciles y dramáticos. Y la vida es eso, es como esa carita que pintan en el teatro, que es la risa, pero también el llanto y el dolor. Entonces soy un ser humano apasionado, un artista apasionado. Bueno, volvemos al programa y ahí ustedes ven, no aquí no es que lo esté cepillando al padre Juan Carlos, pero este hombre es un escultor de verdad de calidad. Y recuerdo, Juan Carlos, inclusive para que los que nos estén viendo el programa pueden observar una escultura que tuve la oportunidad también digamos, de lograr que se hiciera, siendo yo concejal de Medellín, que está en el corregimiento de Santa Elena, alrededor de toda la historia de Antioquia, ¿no? Muy bella, una escultura en madera que está, si no estoy mal, en Confama. Confama del Parque Arví. Confama del Parque Arví, ya está una escultura inmensa, creo que tiene una altura alrededor de 2 metros, donde está la historia de toda Antioquia para que la puedan observar. ¿De dónde nace esa afición por el arte y la cultura? Bueno, esa es la herencia del papá, digámoslo así, la impronta que dejó en mí el tema artístico. Mi papá estudió artes plásticas en la Universidad de Antioquia y eso me dio, bueno, y además se jubiló a muy temprana edad, entonces me dio la oportunidad de ser el Benjamín. Al ser el menor de la casa, tuve papá jubilado desde los 10 años, entonces la infancia fue muy distinta a la infancia, digámoslo así, del niño normal. Es decir, yo no jugué bola ni leí cometas, sino que estuve constantemente en el taller y a la sombra del papá. Ya a los 8 años empecé a tallar madera,
que fue una cosa pues difícil para mi mamá y mi papá porque era un niño cogiendo un cuchillo para empezar a tallar, empecé a tallar fue los palos de escoba, los palos de escoba de las trapeadoras, entonces ellos iban viendo que la escoba tenía el palito más recortado, cuando menos pensaban era que estaba tallando un soldadito, una figurita. Entonces a partir de ahí fue que empezó la afición por el arte. Eso me cambió totalmente la vida, ver la vida desde el arte o desde ser artista, porque hay una sensibilidad y una historia de picos, es decir, un estado de euforia o un estado muy por el piso, muy fuerte. Es una vida dramática, porque el artista tiene eso, entonces quien le da a uno el equilibrio frente a una vida dramática es el arte. Quisiera preguntarle, y lo hemos hablado muchísimo por fuera de este programa, él y yo, los jóvenes en esta ciudad, ¿qué necesitan? Y estoy hablando de 150.000 llamados ninis, que es un término que representa a los jóvenes y adolescentes que ni estudian ni trabajan. Tenemos en Medellín 150.000. O sea, esto es una situación que nos tiene que ponernos a pensar, preocuparnos, pero además buscar alternativas. ¿Qué tenemos que hacer con los jóvenes alrededor también de oportunidades? Que yo creo que de alguna manera lo hemos venido hablando en el programa, los jóvenes lo que están reclamando en estos territorios en muchas ocasiones son oportunidades, es recuperar su vida, es que los miren y les den muchísimas posibilidades. ¿Usted qué cree? Pero ellos buscan oportunidades, pero oportunidades primero reales. Verdaderas, porque en muchas ocasiones lo que les ofrecemos son cursos y son cosas tradicionales, donde el mundo ya tiene otro tipo de esquemas. Es poder romper paradigmas. Y entonces, por ejemplo, oportunidades desde el arte, desde el deporte, desde el ciberespacio. Eso es otro tipo de oportunidades las que hay que ofrecerle al joven de hoy, en especial esto que llamamos los ninis, es porque no encajan realmente en todos los esquemas ya, digámoslo así, que atosigan, que asfixian al joven de hoy. Entonces es presentarle otro tipo de oportunidades con unos nuevos paradigmas. Bueno, yo voy aquí a salirme un poquito del texto y no sé si alcanza tiempo. ¿Cuál es el éxito de que las Eucaristías de Juan Carlos Velázquez vaya tanta joven y gente? ¿Cuál es díganos el ingrediente a ver porque vaya tanta gente a esas misas suyas? Bueno, no, el quid de la cosa es que soy apasionado, entonces que me gusta celebrar Eucaristía. Una fiesta. Sí, entonces yo creo que eso se lo transmito desde el momento que empiezo, desde el momento de la consagración, la predicación, que soy apasionado con el cuento. Hay que apasionarse de las cosas, se acabó el tiempo. Mil gracias al padre Juan Carlos Velázquez, a ustedes por vernos. Les vamos a insistir mucho de que pasen la voz del programa, que ya volvimos aquí a los televisores de tantas personas en Medellín, Antioquia y este país. Los esperamos en el próximo programa con una historia maravillosa como la que tuvimos hoy con el padre Juan Carlos Velázquez.